Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante del doctorado en Derecho y Ciencia Política de la misma casa de estudios, con el tema la detención y la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Jorge Luis Díaz Cabello. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a la revista La Librería Jurídica por la invitación y también al Centro Federado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy, el tema que voy a tratar es la detención y la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Solamente a manera de introducción, decirles que en la prisión preventiva se ha introducido lo que es la oralidad. Debemos ya conocer que en el nuevo Código Procesal Penal el modelo es el modelo acusatorio adversarial y por lo tanto dentro de él se ha introducido el principio de oralidad, que a la vez sirve como una manera de protección o como una manera de vigencia de los principios de inmediación, publicidad que debe existir en todo proceso penal. Otra de las características dentro de este tema está la introducción de la detención judicial y el arresto ciudadano como forma de detención. Debemos saber de que solamente existía la detención policial. Ahora en el nuevo Código Procesal Penal se han introducido estas dos figuras. También se ha introducido la figura de la convalidación de la detención, que más adelante pasaremos a analizar. Y en cuanto a la prisión preventiva, se ha introducido dentro del presupuesto material. Conocemos que para dictar una prisión preventiva, así lo denomina el nuevo Código Procesal Penal, a lo que hoy conocemos detención, existen tres presupuestos. Dentro de ellos está el presupuesto de no haber de prueba suficiente. Actualmente se habla de prueba suficiente. En el nuevo Código Procesal Penal ya no se habla de ello, por cuanto la prueba se produce en el juicio oral. Entonces en el nuevo Código Procesal Penal se habla de elementos de convicción. Otra novedad en el nuevo Código Procesal Penal es la introducción de establecimiento cuando estamos ante un peligro de fuga y cuando estamos ante una obstaculización de la investigación, como otro de los presupuestos para dictar la prisión preventiva. También está lo que es la denominación de los plazos de prisión preventiva, 9 meses prisión, el plazo ordinario y el plazo extraordinario de 18 meses. Bien, pasaremos a analizar, dado la brevedad del tiempo que nos han otorgado, cuáles son las principales características de la detención y la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Pasaremos por indicar en primer lugar que en el nuevo Código Procesal Penal se han indicado los fines y se han indicado los principios que deben regir estas dos medidas de restricción de la libertad de una persona. Así se dice que dentro de la finalidad que debe buscar la prisión preventiva o la detención está la de que la persona imputada pueda asistir al proceso, y también está la otra finalidad, la averiguación de la verdad de los hechos. Pero estas dos finalidades deben ser coordinadas, con principios fundamentales que deben regir la detención y la prisión preventiva. Estos principios son de excepcionalidad, de presunción de inocencia, de proporcionalidad, principios de reserva constitucional y principio de legalidad. Cuando decimos el principio de excepcionalidad, estamos señalando que la restricción de un derecho fundamental, como la libertad, solo debe tener lugar cuando fuera indispensable, en la medida y por el tiempo necesario. Cuando hablamos de reserva constitucional, estamos señalando una característica muy especial de la prisión preventiva y la detención. ¿Por qué decimos esto? Por cuanto la Constitución política es la que señala y es la que nos dice que la libertad solamente puede ser restringida de la manera de la detención por delito flagrante por parte de la Policía Nacional o por orden motivada del juez. Solamente en esas dos circunstancias podría ser detenida una persona. Y esta aclaración va dirigida a lo que se llama o lo que se denomina dentro del Código Procesal Penal lo que es la figura del arresto ciudadano, que a nuestro parecer, sin una modificatoria o una
una modificatoria en la Constitución no puede ser introducida a nuestra legislación. Otro de los principios básicos que rige la prisión preventiva y la detención es el principio de proporcionalidad. Dentro de este principio, el Tribunal Constitucional ha señalado que existen también tres subprincipios: el principio de idoneidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Si aplicamos estos tres principios a lo que es la detención o a la prisión preventiva, una de las principales críticas actualmente que se podrían dar es con respecto a la modificatoria que ha sufrido el Código Procesal Penal de 1991, cuando señala como uno de los requisitos o presupuestos materiales para el dictado del mandato de detención que la sanción a imponerse o la suma de ella sea superior a 1 año de pena privativa de libertad. Esta introducción, hecha en el año 2006 mediante la ley número 28.726, considero que va contra este principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque bien sabemos nosotros los operadores jurídicos que cuando una persona es condenada a una pena menor de 4 años, por lo general se le aplica una pena suspendida. Entonces, ¿cómo podemos aplicar una prisión preventiva o una detención, una restricción de libertad, si al final del proceso esa persona va a salir en libertad? Entonces, esa medida de restricción de la libertad no es proporcional con la finalidad que estamos buscando con el proceso. Otro de los principios que rige a lo que es la detención y a la prisión preventiva es el principio de presunción de inocencia. Debemos de entender de que la detención y la prisión preventiva son restricciones de la libertad. Restricción de la libertad que se dicta no con una persona que ya es declarada culpable, sino restricción de libertad que se dicta respecto a una persona que todavía goza de la presunción de inocencia. En ese sentido, tanto la detención y la prisión preventiva solamente puede ser dictada para cumplir con las finalidades ya antes señaladas, es decir, que la persona imputada o la persona investigada concurra al proceso o que esa persona no entorpezca la averiguación de la verdad. No se puede dar otras finalidades a la prisión preventiva o a la detención. Esas otras finalidades podrían ser, como señala de manera errónea a nuestro parecer el nuevo Código Procesal Penal, cuando dice para evitar el peligro de reiteración delictiva. Esta finalidad está más dirigida a una finalidad de derecho penal sustancial, de derecho penal material. Esta finalidad no debe ser perseguida por la prisión preventiva ni por la detención, por cuanto dicha finalidad tiene que ver y está en concordancia directa con el principio de culpabilidad, y se da cuando ya una persona ha sido condenada y ha perdido esa presunción de inocencia del cual goza antes de una sentencia condenatoria. Pues bien, se ha señalado y se ha dicho de que en la presente exposición se va a tocar dos temas puntuales, que es la detención y la prisión preventiva. La detención, como primera figura, por lo general es dictada cuando estamos frente a un delito flagrante. ¿Y cuándo estamos ante un delito flagrante? Estamos ante un delito flagrante. El mismo Código Procesal Penal nos señala que la Policía Nacional es la primera modalidad de detención. Podrá detener a una persona cuando se encuentra frente a un delito flagrante, el cual debe entenderse de la siguiente manera. Cuando el sujeto es descubierto realizando el delito, el sujeto es perseguido y capturado luego de haber cometido el delito, o cuando se encuentre en poder del imputado objetos o huellas que revelen que habrían cometido un delito. Esto es el tenor original del Código Procesal Penal. Sin embargo, mediante el Decreto Legislativo 983 se introdujo una nueva modalidad de delito flagrante, cuando esta norma señala que una persona podría ser detenida cuando ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, ya sea por el agraviado, ya sea identificado por un testigo o por una cámara de videovigilancia, y es detenido dentro de las 24 horas. Considero de que esta figura no puede ser equiparada al delito flagrante, por cuanto el delito flagrante, como señalan los autores Jimeno Sendra, Pumpillo y Garbel, señala que el delito flagrante tiene tres características, o tres connotaciones que hacen del mismo que sea un delito flagrante: la inmediatez temporal, la inmediatez personal y la urgencia. Este último elemento es el que faltaría en esta modificatoria del Decreto Legislativo 983, por cuanto
si hay una persona a la cual se le ha identificado y no se le ha podido detener, muy bien la policía podría solicitar al fiscal que éste a su vez solicite al juez una detención preliminar. Una figura que se ha introducido en el nuevo Código Procesal Penal es el arresto ciudadano. El arresto ciudadano, como bien lo he señalado, dentro de nuestra legislación, no cabe por cuanto solamente en nuestra Constitución Política se ha señalado que solamente se puede detener a una persona, o puede detener a una persona la policía, ya sea en delito flagrante o por orden motivada del juez. El arresto ciudadano lo realiza un ciudadano. En esa situación, debo de señalar de que no me opongo a esta figura. Lo que me opongo es que esta figura se introduzca sin antes realizar una modificatoria constitucional. ¿Y cuál considero que es el error de nuestro legislador de haber introducido esta figura del arresto ciudadano? Creo que es el error de siempre, el importar leyes del extranjero sin antes pensar en nuestro marco constitucional. Lo que pasa es que esta figura ha sido adecuada, ha sido importada de la legislación española. Sin embargo, el legislador no se ha percatado de que en la legislación española, la Constitución de 1978, señala de que una persona puede ser detenida, ya sea en delito flagrante, ya sea por orden motivado por el juez, o también en las causas previstas por la ley. Ahí la característica esencial de la Constitución española que no la tiene la peruana. La peruana dice que solamente puede ser detenido en delito flagrante y puede ser detenido por orden motivado del juez, ¿no? Entonces ahí el error del legislador cuando quiere introducir figuras sin antes percatarse de las necesidades sociales de la normatividad constitucional. Luego de haber hecho esta crítica, debemos decir de que si se hiciera esa modificatoria constitucional, muy bien se podría introducir esa figura del arresto ciudadano, el cual constituye no una obligación para las personas, sino una facultad, y conforme a la legislación del Código Procesal Penal, la persona que practica este arresto ciudadano debe poner de manera inmediata a disposición de la Policía Nacional a la persona a la cual ha capturado, y la Policía Nacional deberá efectuar un acta en la cual conste la entrega de la persona y además deberá registrar todos los demás acontecimientos que se han realizado al momento de realizarse el mismo. Otra de las figuras que se ha incorporado al nuevo Código Procesal Penal es la detención judicial. La detención judicial la puede solicitar el fiscal cuando se produzcan tres situaciones. La primera situación es cuando se haya cometido un hecho presuntamente ilícito y la pena probable de imponerse al responsable sea mayor a 4 años y además que exista peligro de fuga de la persona investigada o imputada. El segundo supuesto es que la persona sorprendida en flagrante delito fuga. Si recordamos la descripción realizada del decreto legislativo 983, este supuesto es similar al supuesto que ese decreto legislativo realiza para lo que es el delito flagrante y la detención policial. Sin embargo, acá se requiere que el fiscal solicite al juez esta detención judicial. Es decir, la figura que se introdujo como forma de detención para equiparación al delito flagrante ya estaba regulada, pero cuando el fiscal lo solicite al juez. Y la otra circunstancia de detención judicial por la cual el fiscal podría solicitarla es cuando la persona imputada o la persona investigada fuga de un centro de reclusión. Esta situación se da mayormente cuando, por ejemplo, podría darse la situación de que una persona sea detenida, es llevada a la comisaría y fuga de este centro de reclusión. En ese instante la policía pone en comunicación al fiscal la comunicación con las pruebas o con las evidencias, no pruebas, disculpe, con las evidencias podría solicitar al juez que dicte una detención judicial. Realizado o ordenado la detención judicial, el juez deberá comunicar de manera inmediata a la Policía Nacional de manera escrita, esa es la regla. La orden debe llegar a la policía de manera escrita, solamente de manera excepcional podría darse esta orden a través de telefax, teléfono u otro medio de comunicación, como por ejemplo podría ser el internet, ¿no? Correos. El artículo 264 del Código Procesal Penal ha regulado los plazos de detención preliminar.
Así establece dos plazos para la detención preliminar, ya sea la realizada por la policía o aquella ordenada por el juez de la investigación preparatoria. Un plazo ordinario, que es de 24 horas para la mayoría de delitos, y un plazo extraordinario que puede durar 15 días naturales en los casos de delito de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Este plazo extraordinario está también regulado en la Constitución Política del Perú. Frente a ello, también considero de que podría darse una modificatoria constitucional para poder ampliar los supuestos de estos delitos para lo que es el lavado de activos y para lo que es los delitos de lesa humanidad, que son también delitos tan graves como los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Vencido el plazo de detención preliminar, el fiscal tiene tres opciones: ordenar la libertad del detenido, o en el caso de continuar con la investigación, también podría solicitar un plazo de convalidación de 7 días. Enseguida explicaremos en qué consiste esta figura de convalidación. O en todo caso podría solicitar la prisión preventiva u otra medida alternativa como la comparecencia. ¿En qué consiste la convalidación de la detención? Esta figura procesal puede ser utilizada por el fiscal cuando considera que, vencido el plazo ordinario de 24 horas en la cual una persona podría ser detenida, aún subsisten las razones que motivaron dicha medida de coerción personal. En este supuesto, el fiscal deberá de poner al detenido a disposición del juez de investigación preparatoria, requiriendo un auto de convalidación de detención. Una vez recibido la solicitud de convalidación, el juez de investigación preparatoria, el mismo día llamará a audiencia donde deberá asistir el fiscal, el abogado del defensor y la persona imputada, y ese mismo día deberá resolver, ya sea negando la convalidación o ya sea dictando la convalidación. Si la dicta, la podrá dictar por el término de 7 días más, aparte del día que ha sido detenido la persona. ¿Qué recurso nos queda frente a lo que es la detención preliminar, a lo que es la incomunicación y es la convalidación? Previo a esto, debo de señalar que el Código Procesal Penal también ha reconocido la figura de la detención con incomunicación. Sin embargo, ya la Corte Interamericana ha señalado de que la incomunicación, ya sea de manera grave, podría afectar la integridad de una persona, lo cual podría ser considerado como una tortura, o aún en sus formas más leves podrían ser consideradas como tratos crueles e inhumanos. Por lo tanto, considero que aún cuando esté reconocida en la Constitución Política la incomunicación de una persona cuando es detenida, considero que también podría darse una reforma constitucional en el sentido de sacarla de nuestro ordenamiento legal, de nuestro ordenamiento constitucional. No se puede tener una figura que la Corte Interamericana, y no solamente porque lo diga la Corte Interamericana, sino que el mismo hecho de la incomunicación genera perjuicios en la integridad. Podría ser integridad psicológica o podría ser integridad moral de la persona detenida. Entonces, considero que no hay necesidad por ninguna circunstancia o motivo de mantener incomunicada a una persona detenida. Hecho esta declaración, debemos considerar de que frente a la detención preliminar judicial, frente a la incomunicación y la convalidación, que son órdenes emitidas por un juez debidamente motivadas, existe la figura de la apelación, teniendo el plazo de un día la persona detenida para apelar. Esta apelación es interpuesta ante el mismo juez de investigación preparatoria, el cual deberá elevar inmediatamente a la sala, quien deberá en un plazo máximo de 48 horas convocar a una vista y ese mismo día o al día siguiente emitir la decisión, ya sea revocando o confirmando la detención, incomunicación o convalidación. La segunda figura que pasaremos a analizar dentro de lo que es aparte de la detención, es la prisión preventiva, lo que actualmente denominamos nosotros detención.
La prisión preventiva es un medio de coerción personal excepcional que limita de manera prolongada la libertad de una persona imputada de un delito de naturaleza estrictamente jurisdiccional, solamente el juez la puede dictar, y sujeto a determinados presupuestos materiales y procesales. Una de las diferencias que podríamos encontrar entre la detención y la prisión preventiva es que la detención, también denominada arresto, es más efímera en el tiempo, 24 horas o a su máximo 15 días en caso de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas. Mientras que la prisión preventiva es una detención que permanece en el tiempo, ya sea 9 meses o 18 meses, como pasaremos luego a analizar. Para dictar la prisión preventiva, al igual que actualmente la detención, se necesitan 3 presupuestos. Se dice que debe existir fundados y graves elementos de convicción. Como ya se ha señalado, ya no se habla de lo que son pruebas suficientes. ¿Por qué? Porque la prueba suficiente no se produce a nivel preliminar, la prueba suficiente se va a producir en el juicio oral y es la que va a servir para el momento de la sentencia. Acá solamente, al momento de dictar la detención o la prisión preventiva, como la llama el Código Procesal Penal, solamente existen evidencias, indicios. Entonces solamente se puede hablar así de graves elementos de convicción. El segundo presupuesto es que la sanción a imponerse sea superior a 4 años. Y el tercer presupuesto es el peligro procesal que puede configurarse ya sea en el peligro de fuga o ya sea en la obstaculización de la búsqueda de la verdad de los hechos. Como ya se ha señalado, para el primer presupuesto es que existan fundados y graves elementos de convicción. Es la sospecha del hecho. Solo cuando existan suficientes indicios que hagan presumir que el responsable del ilícito penal realizado es la persona imputada, se puede dictar una prisión preventiva en su contra. Respecto a la pena probable mayor a 4 años, como ya he señalado, ya existe una crítica que he realizado respecto a que la pena probable debe ser mayor a 4 años. Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal considero que tiene un error de redacción cuando considera que el presupuesto, uno de los presupuestos materiales es que la sanción a imponerse sea superior a 4 años, como si fuese que el juez que dicta la detención ya supiera cuántos años se va a imponer a la persona. No es un análisis de certeza, es un análisis de probabilidad. Por lo tanto, la redacción debe ser que la pena probable. Una característica especial que ha sido introducida en el nuevo Código Procesal Penal, siguiendo al modelo del Código Procesal anterior, es que para el peligro procesal se ha considerado el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. El peligro de fuga está regulado en el artículo 269 del Código Procesal Penal. En él se señala, a diferencia de la legislación actual, cuáles podemos considerar las circunstancias en las cuales podría existir peligro de fuga del imputado. Así se señala el arraigo en el país de la persona imputada, para lo cual se debe tener en cuenta el domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia y sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto en ella. El segundo supuesto de peligro de fuga que debe evaluar el juez o otra de las circunstancias que podría tener en cuenta para considerar que existe el mismo presupuesto es la gravedad de la pena del delito que se le imputa a la persona investigada. Otra circunstancia podría ser la importancia del daño resarcible y la cuarta circunstancia podría ser el comportamiento del imputado, ya sea en el mismo proceso o en otros procesos a los cuales haya afrontado. Dentro del peligro de obstaculización regulada en el artículo 270 del nuevo Código Procesal Penal, se encuentran 3 circunstancias. También considera, así en la primera circunstancia se señala que exista la probabilidad de que el imputado pueda destruir elementos de prueba, o podría ser que el imputado pueda influir en testigos, peritos u otras personas relacionadas con el delito imputado. Y como tercer presupuesto es que podría inducir a otras personas a que realicen los supuestos antes descritos, es decir, podría inducir a terceras personas a que estos a su vez destruyan elementos de prueba o que estos puedan influir en testigos o peritos.
Estas son las circunstancias por las cuales se puede considerar que existe el peligro de obstaculización y las antes señaladas respecto al peligro de fuga. ¿Y cuál es el procedimiento para dictar la prisión preventiva? La prisión preventiva la puede solicitar el fiscal, el juez de la investigación preparatoria, tiene 48 horas a su máximo para convocar a una audiencia donde deben asistir el fiscal, el abogado defensor, la persona imputada, y ese mismo día el juez deberá dictar la resolución, ya sea dictando la prisión preventiva o dictando otra medida de coerción personal. ¿Y qué sucede si la audiencia no se realiza dentro del plazo de 48 horas por responsabilidad del juez de investigación preparatoria? En este supuesto, el nuevo Código Procesal Penal ha considerado que el juez de investigación preparatoria incurre en responsabilidad funcional. Por ello, consideramos necesario la remodificación de este artículo en el sentido que en el caso de imputados libres, el juez debe tener un plazo mayor debido a las dificultades que se presenten en la realidad. ¿A qué me refiero? Puede ser de que una persona investigada se encuentre libre, no esté con una orden de detención. En ese supuesto, el fiscal podría solicitar su prisión preventiva. Ante ello, el juez solamente tendría 48 horas para llamar a audiencia. Sin embargo, todos sabemos que en la actividad jurisdiccional, una persona para que pueda ser debidamente notificada se necesita 72 horas. Entonces, frente a esa imposibilidad, no podemos tampoco sancionar al juez cuando no es su responsabilidad que esta audiencia no se lleve dentro del término de 48 horas. Por eso consideramos que en caso de que las personas se encuentren en libertad, ese plazo debería ser de 5 días como mínimo. ¿Qué sucede si la audiencia convocada por el juez de investigación preparatoria se frustra por responsabilidad del fiscal o el abogado defensor? La norma del nuevo Código Procesal Penal también se ha puesto en ese supuesto. Se deberá imponer una sanción disciplinaria al fiscal o al abogado que sin justificación alguna no asiste a la audiencia de la cual tiene conocimiento. Es decir, acá no solamente la severidad del proceso no solamente va a depender del juez, también depende del fiscal, también depende del abogado defensor. Ya se ha señalado que el juez puede ser sancionado cuando no convoca una audiencia o no la realiza dentro de las 48 horas. Pero si aún convocando el fiscal o el abogado defensor no concurre a ella y por su responsabilidad se frustra dicha audiencia, también deben ser sancionados. Todos tenemos la obligación, jueces, imputados, fiscales, abogados, de colaborar con la celeridad de los procesos. ¿Y qué sucede si el propio imputado se niega a asistir a la audiencia? Será representado por su abogado defensor o el abogado defensor de oficio, según fuera el caso. En este supuesto, la resolución que se expide en la audiencia le será notificado al imputado dentro de las 48 horas siguientes a la audiencia. Es decir, acá no es que el imputado no quiera asistir a la audiencia y con ello se frustre permanentemente estas audiencias, no. Tampoco significa de que el imputado se ponga de acuerdo con su abogado defensor y no vaya en el día de la audiencia, aun cuando el abogado se arriesgue a recibir una sanción. En estos supuestos también existe el abogado de oficio. Aun cuando el imputado no asista, aun cuando no asista él y su abogado, el abogado de oficio los podrá suplir, se dictará la resolución ese mismo día de la audiencia y se le notificará dentro de las 48 horas de dicha resolución al imputado. Frente al auto que dicta la prisión preventiva del imputado, existe el recurso de apelación. Recurso de apelación que el imputado tiene 3 días para interponerlo, ya sea 3 días contados a partir de la realización de la audiencia o 3 días contados a partir de la fecha en que fue notificado cuando éste no haya asistido a la audiencia. Recibido el recurso de apelación, el juez de investigación preparatoria tiene 24 horas para elevarlo a la sala. La sala tiene 72 horas para convocar a audiencia o vista de la causa, la cual se realizará con presencia del fiscal y del abogado defensor, y ese mismo día o dentro del término de 48 horas deberá dictar la resolución, ya sea revocando o confirmando la resolución apelada. El nuevo Código Procesal Penal ha considerado 2 plazos de detención: 9 meses, que es la regla general, y tratándose de procesos complejos, el plazo de la prisión preventiva puede durar hasta 18 meses.
Debemos entender o debemos señalar de que el nuevo Código Procesal Penal no ha considerado cuando nos encontramos ante delitos complejos. Sin embargo, consideramos que se debe tener en cuenta el criterio que actualmente se mantiene en la legislación actual cuando se señala como tales a los procesos seguidos por tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje, lavado de activos. También introducir la figura de los delitos contra la humanidad, criminalidad organizada o aquellos procesos en los que, independientemente del delito que se procese, se sigue en contra de 10 o más imputados o en agravio de igual número de personas o en agravio del Estado. Considero que en esas circunstancias se puede considerar delito complejo y por lo tanto la prisión preventiva podría durar 18 meses. Otra característica del nuevo Código Procesal Penal dentro de la prisión preventiva es que ya no se habla de lo que ya no existen criterios como se señala actualmente, lo que es la prolongación de 18 meses, luego se habla de ampliación de otros 18 meses, no. En el nuevo Código Procesal Penal solamente se habla de la figura de la prolongación. Figura de la prolongación que no es para el plazo extraordinario. El caso de la prolongación del plazo de prisión preventiva solamente es en el caso de lo que es el plazo ordinario de 9 meses. En ese caso, el Código Procesal Penal establece que puede prolongarse hasta 18 meses cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. O sea, solamente en estos dos supuestos que deben ser de manera concurrente, podría dictarse la prolongación del plazo de detención ordinaria de 9 meses. Pero una característica también que debe señalarse es que esta solicitud del plazo de prolongación del plazo de detención ordinaria es que dicha solicitud la debe realizar el representante del Ministerio Público antes que se cumpla el plazo ordinario, es decir, antes que se cumpla el plazo de 9 meses. Hecho esta solicitud, el juez de la investigación preparatoria tiene 72 horas para llamar a audiencia, la cual debe realizarse en presencia del fiscal, el imputado, su abogado defensor, y ese mismo día deberá dictar la resolución o dentro del término de 72 horas. Para el cómputo del plazo de prisión preventiva, debemos de señalar que el artículo 275 del nuevo Código Procesal Penal establece las siguientes reglas para el cómputo del plazo de prisión preventiva. Para el cómputo de este plazo de 9 meses o el caso de la prisión preventiva extraordinaria de 18 meses, también debe tenerse o no debe tenerse en cuenta aquel plazo que haya transcurrido por dilaciones maliciosas, ya sea del abogado o del propio imputado. Otra circunstancia que también aprecia el nuevo Código Procesal Penal es que la nulidad de todo lo actuado significa de que el plazo de prisión preventiva volverá a dictarse a partir del nuevo auto que dicta dicha medida de prisión preventiva. También se ha puesto en el supuesto de que un proceso se siga en la jurisdicción militar y sea anulado y sea transferido a la jurisdicción ordinaria. Este supuesto ha sido tomado con respecto o por la experiencia vivida en los casos de delito de terrorismo, en los cuales en caso de terrorismo agravado se dictaron prisiones preventivas o se dictaron sentencias en el fuero militar y sin embargo, mediante sentencia 010 del 2002, el Tribunal Constitucional se anularon todos los procesos. En esos supuestos, personas que estuvieran detenidas por el plazo de 10, 11, 12 años, después de haberse dictado esta resolución, pidieron su libertad. Sin embargo, se les dijo y se les consideró que haberse anulado todo el proceso, el plazo en este caso de detención, corría a partir del nuevo auto de apertura de instrucción. Habiendo vivido esta experiencia, los legisladores del nuevo Código Procesal Penal han considerado que en estos casos en que se lleve a cabo procesos en el fuero militar y sean trasladados o sean declarados nulos y luego trasladados al proceso ordinario, el plazo de prisión preventiva deberá de contarse a partir del nuevo auto que dicta dicha medida. Finalmente tenemos la revocatoria de la comparecencia por la prisión preventiva. Es decir, cuando se ha dictado la comparecencia a favor de un imputado, esta podría ser revocada en el supuesto de que concurran los presupuestos materiales que podrían dar origen a una nueva prisión preventiva. Es decir, que se den esos presupuestos de peligro de fuga, de peligro de obstaculización de la verdad, de una pena probable de 4 años, de que aparezcan indicios que relacionen a la persona imputada
con los hechos que se están investigando, podría revocarse la comparecencia por una prisión preventiva. En este caso, quien deberá solicitar dicha revocatoria podrá ser el fiscal, quien deberá solicitarlo después de la investigación preparatoria. No hay un plazo en el nuevo Código Procesal Penal para que este juez de investigación preparatoria, en caso de revocatoria, convoque una audiencia. Considero que debería existir y debería de ser el plazo de 72 horas. Debe convocarse la audiencia. Tampoco se señala que deben concurrir necesariamente el fiscal o el abogado defensor o el imputado, y tiene el plazo de el mismo día o 48 horas para dictar la revocación de la comparecencia por la prisión preventiva. Habiendo expuesto todos estos términos en el más breve plazo, debemos de señalar, y como ya he señalado al inicio, de que el proceso señalado en el nuevo Código Procesal Penal es un proceso acusatorio adversarial, donde predomina la oralidad. Por lo tanto, como hemos visto en las diversas figuras, ya sea de la prisión preventiva, de la convalidación, ya sea la revocatoria de comparecencia por detención, siempre se llama audiencia, siempre se realiza una audiencia. Ya no vamos a estar ante una detención como la de ahora, que solamente se dicta con un atestado policial y con lo que diga el representante del Ministerio Público. Ya no. Cuando se dicta una prisión preventiva con el nuevo Código Procesal Penal, deberá de concurrir el fiscal, quien deberá exponer una tesis, para la cual deberá solicitar una prisión preventiva. El abogado defensor, a su vez, también postulará una tesis por la cual considera que a su patrocinado no se le puede dictar una prisión preventiva, sino otra medida de restricción personal menos gravosa. Incluso el propio imputado tendrá derecho a hablar en esa audiencia que la realizará el juez de investigación preparatoria. Estando todos esos presupuestos, la oralidad es el presupuesto fundamental del nuevo Código Procesal Penal. Pero he aquí de repente el punto final a esta exposición. Nada hacemos con introducir figuras, nuevas figuras en el nuevo Código Procesal, en los modelos o en los sistemas penales. Nada hacemos con nuevos códigos penales, porque mientras no cambie la mentalidad de las personas y nos demos cuenta que no estamos ya en un proceso inquisitivo, sino en un proceso acusatorio, nada podremos haber avanzado, nada podremos haber solucionado. Entonces, lo importante no es el cambio de leyes, el cambio de normas, sino el cambio de personalidad y el cambio de pensamiento. Gracias.